Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Adelante, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, amigos. Hoy traigo dos temas. El primero se refiere, por supuesto, a Veracruz, a sus 4 veces heroica y a un tema muy importante porque estamos a nada de un aniversario muy importante en las gestas heroicas de esta ciudad. Y el segundo es más jocosón, lo voy a dejar al final porque también es serio, tiene que ver con la gesta revolucionaria en 1910, pero también es algo jocoso y lo voy a platicar en un momento. Bueno, Jorge, amigos, la gente ha estado preguntando que cómo está esto de la rendición de San Juan de Ulúa, que de los españoles, que si, por qué, cómo fue, cuándo fue. Y bueno, pues dentro de las 4 veces que Veracruz ha sido heroica, aquí hay algo que vamos a aclarar. A ver, no se me hagan bolas, como dijo el político distinguido. La ciudad de Veracruz tenía el nombre de la Nueva Veracruz durante el virreinato. Una vez que se consuma la independencia, pasa a nombrarse la heroica Veracruz debido a este acontecimiento, que es oficialmente es el nombre, heroica Veracruz. Ya si le pones dos, tres, cuatro, cinco, no, pero la ciudad oficialmente es heroica Veracruz, ¿ok? Bueno, entonces aclarado ese punto, quiero decirles que el problema en sí comenzó en 1823. No me voy a extender porque creo que es importante que en este mes de noviembre, precisamente que se cumplen los 199 años de la rendición de San Juan de Ulúa, vayamos tocando el tema. Voy a hablar del contexto. Se realizan los tratados de Córdoba, sube el emperador Iturbide, se declara la independencia, pero este pequeño espacio, Jorge, que conocemos como San Juan de Ulúa, sigue en poder de los españoles, esperando, por supuesto, que lleguen los refuerzos para poder combatir a los insurgentes y poder combatir al naciente imperio y posteriormente la república, porque debemos recordar que el imperio pues duró poco, ¿no? Entonces, ¿y qué sucede al caer el imperio? Se empiezan a hacer ahí unas negociaciones, aquí es muy importante, sí existieron unas negociaciones de paz de los enviados de Fernando VII por parte de España y primero por parte de la República que se estaba gestando, de este triunvirato que existía, o sea, eran tres personas, entre ellos Guadalupe Victoria, después accede a la primera magistratura don Miguel Fernández Félix, alias Guadalupe Victoria, y empiezan estas, insisto, estas negociaciones de los enviados de España, se van a Jalapa, porque pues, debemos de recordar que la Veracruz, la nueva Veracruz todavía se llamaba, pues muy, tenía muchos problemas por las cuestiones de insalubridad. Y resulta que dentro de estas negociaciones que se llevaban a cabo en Jalapa en 1823, pues las tropas mexicanas empiezan a acotar la influencia del castillo de San Juan de Ulúa y lo empiezan a tratar de reducir porque el castillo quería que su influencia se extendiera hasta la zona de la isla de Sacrificio. Entonces, no lo permiten las tropas mexicanas y empieza el cañoneo, Jorge, en 1820. Entonces, es ahí donde inicia propiamente el conflicto. Desde San Juan de Ulúa se empieza a bombardear a la Veracruz y bueno, pues aquí viene un exilio, mucha gente sale de la ciudad, debemos de recordar que pues, estaba amurallada, pero bueno, para ese momento los baluartes poco pueden hacer contra esta fortaleza que en este siglo, en el siglo XIX, todavía era una de las mejores, ¿no? Y bueno, pues es parte de lo que vamos a ir comentando, de cómo vamos a llegar precisamente a esa rendición. Entonces nos vamos a quedar por el momento en que a partir de 1823
empieza el conflicto, empieza el bombardeo, se rompen las hostilidades, se rompen las negociaciones y con esto, bueno, va a pasar 2 años entre el conflicto entre Castillo y la ciudad de Veracruz. Prácticamente queda deshabitada y mucho de lo que podemos ver luego en el centro histórico, los que tienen curiosidad, porque aquí es muy importante, los que de repente ven estos edificios que tienen todavía el coral, están construidos con coral, de repente le encontramos unos hoyos, a mí me consta, y rellenados con ladrillo, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto como estos empates, ¿por qué? No, precisamente se debieron a este conflicto. Y ¿Qué bueno, y edificios otros son más. esos? A ver, Miguel, ¿como cuáles? Mira, por ejemplo, la Casa Salvador de Admirón. Desde la casa hay un terreno que pertenece a un diario muy conocido. Y ahí se puede ver en esa barda. Es más, se puede ver desde Landero y Cos. Pues no, ya no es un terreno, sí, pero las bardas que están ahí de los edificios se puede ver todavía la piedra múcar y se puede observar que ha sido rellenado ciertos espacios que no dan como para puerta o ventana, sino que son boquetes. Es muy interesante, la verdad, es una lectura que te puede dar y que deberíamos de aprender muchísimo. Los arquitectos deberían de hacer así unas excursiones con los alumnos de las facultades de Ingeniería y Arquitectura, pero también el veracruzano de a pie debería de poner un poquito más de atención en esto. Entonces, nos quedamos con este tema, porque son 199 años este 23 de noviembre se va a conmemorar la rendición de San Juan de Ulúa, así que nos vamos a abocar a este tema. Y por otro lado, Jorge, algo ya para quedarnos en el fin de semana, a mí se me hizo muy interesante porque yo pensé que era broma, pero no, sí, efectivamente, viene de la época revolucionaria este término. Usted, don Jorge, que todo lo sabe y lo que no, pues lo inventa. A ver, ¿cómo se dice metralleta en inglés? Machine Gun. Así es, el machine gun Ah, y y entonces el lo de Machine operador Gun. y el operador de la metralleta es el machine gunner. Ajá. Entonces, resulta que en la época de la revolución, pues adquirieron armas, los rebeldes adquirieron armas en los Estados Unidos y entre ellas las metralletas. Y el operador de la metralleta, pues era el machine gunner. Y pues aquí en México me decían que es más chingón, pues es el más chingón. Y pues el que operaba un arma de ese tipo, pues era más chingón que los demás. Entonces, de Mm, ahí viene bueno, ese es más está chingón, bueno, pues ¿no? sí, sí, es ¿Pero te lo estás interesante porque inventando esto o sí no, viene en un espérenme que registro? yo, no me Ok, confunda, don Jorge, ok. está documentado, yo no me lo inventé, son los machine gunner y de ahí salió el término de el más chingón, o sea, el que era el más chingón es pues el que manejaba un arma que no cualquiera, porque a ver, las ametralladoras, Jorge, amigos, de inicios del siglo XX, porque no te iban a dar las mejores, ¿no? Te vendían las que ya eran casi obsoletas, se calentaban tanto que tenías que tener un balde con agua para estarla refrigerando. Llegaba al rojo vivo el metal, entonces no cualquiera podía operar una ametralladora. Entonces el que la operaba pues era el más chingón. O sea, pero que al final del día es Está el bueno. operador de la ametralladora, ¿no? Entonces, pues resulta que ahora cualquiera dice que es el más chingón, o sea, el término proviene de la época de la Revolución Mexicana. Porque, amigos, Buen ya dato. nos quedamos con ese dato, jocosón, pero vamos a seguir planteando, insisto, la parte seria que es esto de los 199 años de la caída o de la rendición de las tropas españolas y alguno que otro de estas anécdotas dentro de lo que hace Muy el bien. contexto de la Revolución Mexicana, don Jorge. Así que ahí estamos, ya se quedó usted, ya aprendió algo, ¿no? Pensé que ya se la sabía usted. No, 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 pero pues por eso tú eres el Machine Gunner. El Machine Gunner, ándele. Eso, muy bien. Bueno, Muy bien, eres cuídese bueno para agarrar mucho. la metralleta. Pues ese está. Dale. Los Bueno, misiles, don Jorge, del murciélago, esos así son los, es, los esos son mejores. buenos.
Y es viernes, así es que Ah, no, abusados, ya ¿eh? está, lo que usted disponga, ya sabe. Estamos Bueno, ahí, cualquiera de nuestros amigos que nos escuchan, ya saben que siempre están, oye, te escucho, ah, sí, me escuchas, pero yo no veo la ah, batiseñal, don Jorge. no te rajes, no te No rajes. se rajen, no se nos Ande, rajen. Recibimos invitaciones todo el año, ¿no? Porque, así saludos es, y ya. A Sergio Flores y a toda la flota que cuando gusten, ya saben, ahí estamos Le mandamos un en fuerte las abrazo, claro que sí. en las tardes pasteleras. Así es, así es. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Nos vamos al corte, regresamos.